un tópico que tenemos, la grabación era muy bien. Un tópico que teníamos planteado y que está en los apuntes, que es la ergonomía de proyectos. Y a propósito de eso, lo vamos a plantear como una conversación que tiene relación con los proyectos, pero también con lo que hemos estado conversando de la ergonomía del sistema, y que en un contexto de industria lo podríamos llamar ergonomía industrial. Y lo que pasa con los proyectos puede ser la primera conversación. El tema de proyectos realmente es uno de los temas que causa interés profesional, motivo de especialización. Más de algunos se habrá imaginado tomando proyectos, diplomados o algunos cursos sobre gestión de proyectos, administración, evaluación de proyectos, y distintos nombres que adquieren. Así es que la primera puntualización que me gustaría compartir es que en realidad de los proyectos, por regla, se conocen como 3 momentos característicos. El primero es la etapa de formulación, ese periodo en el cual el proyecto está en fase de conceptualización, donde la creatividad vuela y se discute todas las posibilidades. La formulación de proyecto es una especialidad importante, si bien no contenida por ejemplo, en libros que se dediquen mucho a formulación de proyectos. Es más común encontrar literatura sobre gestión de proyectos, que es el punto 3 ahí, donde hay un primer capítulo de formulación. Reiner, no estás compartiendo, ¿sí? ¿Ah? ¿Lo estás compartiendo? ¿No estoy compartiendo mi ventana? No. ¿Ah, qué entretenido? ¿Y ahí? Sí, ahí ya se ve. ¿Y por qué no me han dicho nada? Pensé que cuando dijiste el punto 3, dije, pensé que estaba ahí. Eso íbamos a conversar. Es cierto, es que está muy conversado. La Bien, conversación iba en serio. Claro. Pero yo la estaba viendo la lámina, sí. Ya, ahí están los 3 momentos característicos de los proyectos: la formulación, la evaluación económica y la gestión. Ocurren en ese orden. Un proyecto tendrá su etapa de formulación, se concibe, se piensa, se diseña, y una vez que está resuelto eso de qué es el proyecto, de qué etapas contiene y todo, se hace la muy conocida evaluación económica, y luego de esa evaluación económica, si se obtienen las aprobaciones, el proyecto pasa a fase de implementación, y es en esa época donde se da todo esto de la gestión de proyectos, también muy conocido como el project management, que está en contenido en muchos lugares, libros, videos, asignaturas. Si a propósito de asignaturas, si tuviéramos que hacer asignaturas sobre proyectos, podrían ser esas 3 en particular, podrían ser también de esa forma. Un curso sobre formulación es distinto de un curso sobre evaluación económica, y muy distintos ellos de los que son los cursos de gestión. Así es que también vale la pena tener en cuenta estos momentos desde la perspectiva de cómo estudio esta temática. Ahora, el momento para anticipar problemas. Por cierto, que es la formulación. O sea, ¿cuándo yo voy a prevenir que estos proyectos vayan por el buen camino? Que no encontremos sorpresas
que se consideren correctamente, por ejemplo, los factores humanos, es en esa etapa de formulación. Así es que vamos a conversar la ergonomía de proyectos concebida o pensada en esta etapa de formulación de proyectos. Bien. Luego, esta ergonomía de proyectos sería proyectos con un enfoque ergonómico anticipativo, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer. Y si tuviéramos que definir esto, tendríamos que decir que lo que buscamos hacer es integrar en ese diseño inicial las condiciones cognitivas, organizacionales y físicas que maximicen la adaptabilidad y bienestar de todos los actores, para detectar entonces tempranamente, esa es la idea anticipativa, riesgos humanos y de proceso, alinear las capacidades y limitaciones de las personas con los equipos y con el proceso, con su dinámica, y por supuesto plantear las estrategias de mitigación tanto de la sobrecarga como de los errores, los cuellos de botella, que son un poco las cosas que habíamos conversado en las clases anteriores sobre procesos. Cuando está el proceso. Con esto, de todas formas, si ustedes piensan ¿qué puede ser esto? En el fondo estamos hablando de proyectos internos más que grandes proyectos como la construcción de un edificio, ¿cierto? Estamos diciendo que son proyectos que se están dando tal vez en un entorno que ya está en marcha. Entonces, pensamos en definirlo de esta forma, básicamente porque debería ser lo que encontremos con más frecuencia, este enfoque, el del proyecto interno, más que el del gran proyecto que funciona, que se refiere a al primer proyecto que construye y forma la instalación. Aunque no por eso, en ese gran proyecto también estas ideas son válidas. ¿Cuáles serían los principios rectores de esta entonces ergonomía de proyecto? Estamos en una etapa de creación de un proyecto, ¿eh? Y como es una etapa de creación, mucho de esto lo estamos imaginando, lo estamos proyectando. Por lo tanto, una cosa que es interesante es que los usuarios, las distintas personas que toman parte o tienen relación con nuestro proyecto, nosotros los vamos a tener que imaginar. Todavía no disponemos de ello y no están siendo afectados por nuestro proyecto. Así es que uno de nuestros principios rectores es que tenemos que hacer una proyección, una imaginación sobre de quiénes son estas personas, cómo se comportan, qué necesitan, cualitativa y cuantitativamente, ¿cierto? Y con eso también vamos a tener que imaginarnos cuál es ese ambiente donde funcionan. Vamos a tener que hacer como una simulación de dónde está funcionando esto que sería nuestro escenario. Cuando nosotros en enero hacíamos esta simulación del proceso, sin duda que estábamos haciendo esto, una primera idea de funcionamiento, donde también hicimos lo que aparece aquí en el punto 3, que es una evaluación de la carga. Estamos en esa simulación con personas que
que nos prestan la ayuda de simular el trabajo, hacer un análisis de las cargas cognitivas y físicas que se podrían dar. Es fácil imaginarse que en función de lo profundo que sea esta simulación o esta imaginación, va a ser la calidad finalmente del feedback que va a volver hacia la concepción del proyecto. Podría pensarse, si tratamos de recordar, que esto no se hace mucho. O sea, ¿cuántas veces ustedes han visto la precaución de que en un proyecto interno se simule, se prepare todo esto? ¿Se acuerdan de la imagen de esta idea que teníamos de la película de McDonald's, donde hacían la simulación del proceso en una cancha de tenis? Un poco eso es importante en la etapa de concepción. Profesor, ¿algún comentario aquí hasta este punto? No, bien, profesor, ¿Sí? está muy bien. Bien. ¿Los alumnos? Bien. Profe, ¿Sí? Laura. lo que decía de lo del feedback iterativo, bueno, dice que son varias pruebas piloto, pero ¿cuántas es como hay como algún estándar o solo es para simular? ¿Va a quedar así como que el proyecto o no hay un número? La verdad es que si bien no hay un estándar, es fácil darse cuenta cuando termina ese feedback, porque cuando nosotros encontramos muchas sorpresas y lo devolvemos, van a venir cambios para el escenario, van a venir ideas nuevas. Cuando esta simulación se detiene este feedback iterativo es cuando ya no vienen tantos cambios. Cuando es como es en ese caso en el que la simulación cumple con lo esperado. Entonces, quienes evalúan pueden opinar que realmente esto está funcionando como queremos. Ok. Idealmente que no sean demasiadas iteraciones porque eso tiene costo. De ahí que el pensarlo bastante bien cada etapa es interesante. Gracias. Bien. ¿Qué hace la ergonomía entonces en la formulación de proyectos clásicos? La formulación de proyectos, ustedes tienen que pensar que ha sido algo que ya está bastante estudiado en general y que dado eso, hay métodos, por ejemplo, esto de los objetivos SMART, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, y en ese caso, el aporte ergonómico anticipativo lo que podemos hacer nosotros es decir en qué podemos ayudar. Entonces, cosas que ocurren en una fase de formulación de proyecto es hacer el diagnóstico y fijar los objetivos. Y a la hora de fijar estos objetivos, nosotros podríamos aportar alguna forma de identificar expectativas y limitaciones reales de las personas, usuarios, en relación con los equipos. En el fondo, invocar en ese momento nuestra consigna ergonómica de equilibrar las capacidades de las personas con el proceso. Y de esa forma, por ejemplo, cuando se establecen estos objetivos SMART, nosotros, desde la ergonomía, agregar criterios de usabilidad y, por supuesto, los de bienestar. Ahora, en la generación de alternativas, puede que en una formulación normal se esté hablando de alternativas de equipo, tal vez desde la perspectiva de los costos, pero nosotros en ese momento podemos aportar estas otras miradas como son cuál es más fácil de adoptar o cuáles aportan más o menos riesgos para las personas.
Y de esa forma también esto de las rutas de aprendizaje, porque al final la organización es la que, una de sus habilidades colectivas es el aprendizaje, a qué velocidad aprende o desaprende los procesos. Desaprender también es importante. Si no, no se da el cambio. Pero es un factor de éxito el que esto sea rápido, el que la organización tenga capacidad de adopción rápida. La alternativa correcta ayuda a eso. Hay una matriz de marco lógico que es bastante conocida, bastante antigua por lo demás, de los años 70, que está ahí en la figura, que un poco plantea que cuando yo estoy haciendo esta formulación del proyecto, tengo que alinear estos objetivos de fin, propósito, resultados y acciones con las metas, indicadores, fuentes de verificación y supuestos. Y por supuesto que en las columnas indicadores y fuentes de verificación, en el fondo, nosotros tenemos la posibilidad inmediata de aportar con esta visión ergonómica, independiente de cuáles sean las metas que nos hayan dado. O sea, las metas de la columna metas podría provenir de otra fuente, pero cuando nosotros vemos qué es lo que se quiere alcanzar, por ejemplo, un aumento de producción, nosotros inmediatamente podemos decir, mira, indicadores que nos podrían ayudar son, no sé, sobrecarga cardíaca, tiempos de recuperación o fuentes de verificación, alguna forma de evaluación ergonómica de las que conocemos. Y un tema muy interesante que nos da para investigación un poco más larga son estos análisis que ya son en que se relacionan distintas partes del proceso con errores, y particularmente cuando esos errores o incidentes son de origen humano, digamos, también por sobrecarga o por otro tipo de factores que nosotros podemos identificar desde la ergonomía. Lo que estamos diciendo ahí es que en la fase de formulación al final se van agregando elementos hasta que llegamos a la etapa de estudio de prefactibilidad, que es cuando se reúnen todos esos elementos, y con algunas de estas herramientas como los análisis de errores, ¿cierto? De fuentes de error, o pilotos de operaciones que se hacen pequeñas simulaciones, un poco lo que habíamos visto en la lámina anterior. Se puede hacer esta validación que da finalmente el visto bueno para seguir a la etapa que vienen. Hay una infinidad de herramientas que participan en esta etapa de formulación. El codiseño, la conversación con las personas que corresponden, los vamos a llamar usuarios clave, es como un punto importante. Mapas de experiencia, análisis de tarea, los mockups, los diagramas de alambre, y hasta la lista de verificación son de uso común en esta etapa de formulación. Pero quizás lo que en serio es bastante usado es lo que se llama el design thinking. El design thinking viene de la época también de como los 70 de los diseñadores industriales, pero se hizo famoso con este libro de Martin sobre el diseño en los negocios, que básicamente propone este flujo que está de empatizar primero, en el fondo entender a las personas, definir qué quiero y de hacer la idea de solución
y de ahí prototipar, testear e implementar, pero siempre volviendo hacia las primeras etapas, siempre con esa vuelta hacia las personas de empatizar. Como les digo, eso es propio del diseño industrial, ese modelo, que está muy difundido, se ha llevado a muchas áreas, pero parece también bastante apropiado para tener en cuenta desde la perspectiva de nuestra ergonomía de proyectos, porque creo que nos conecta muy bien en este punto en que nosotros estamos empatizando. ¿Vamos bien ahí? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Sí. Los beneficios esperados es como lo que siempre se dice. Siempre llegamos a plantear lo mismo en los proyectos. Acuérdense que todo esto lo decimos desde la imaginación. Puede estar en un muy bonito informe, pero todavía todo esto es imaginado. Así es que se suele argumentar que el buen diseño nos lleva a menos retrabajo, ¿cierto? Que en el fondo es menos desperdicio por hacer nuevamente lo que ya se hizo. Desde el otro lado, la misma idea, ¿cierto? Mayor aceptación. Es más fácil, una mejor recepción por el lado de los usuarios, menos riesgos y mejor gobernanza, que administrativamente gobernanza se refiere a todos los aspectos de control y de registro que yo llevo asociado a mis procesos. De esto se ha dicho mucho, pero probablemente una buena idea de esto podría tomarse del señor Taiichi Ohno, otra vez con el método de Toyota, que el 78 lo escribió en japonés y el 88 en la versión en inglés, de los 7 desperdicios. O sea, los proyectos internos tienen que ver normalmente con ciertos problemas que vienen de los desperdicios que se producen al interior de los procesos. Taiichi Ohno, en lo que él llamó muda, dijo que esos 7 desperdicios eran el exceso de inventario, las esperas en exceso, el producto defectuoso, la sobreproducción, o sea, hacer cantidades mayores a las que se necesitan, el sobreproceso, reprocesar, rehacer, los transportes, mover de un edificio a otro, por ejemplo, y los movimientos, tareas que podrían estar de mover entre máquinas, cuando yo podría tener las dos máquinas conectadas en línea. Todo eso bajo el tópico de los muda, según Ohno. Pero al mismo tiempo, con agudo ojo, él decía, bueno, la verdad que el muda, el desperdicio, muchas veces tiene origen en otro problema, que es la falta de uniformidad de los procesos, lo que él llamó el mura. En el fondo, lo que nosotros estuvimos discutiendo de cuando los procesos habían unos que duraban poco, otros mucho, cuando hay mucho ruido, cuando hay mucho desbalance entre los procesos, según el agudo ojo de este señor, que trabajó en muchas fábricas, era una fuente normal de desperdicios. O sea, cuando yo tengo ritmos altisonantes entre unos y otros, era probable que se produjeran nuestros 7 desperdicios. A día de hoy, los autores reconocen más que 7, ¿eh? Ya no sé en qué número van. Y otro efecto, a esto falta uniformidad, lo llama mura. Entonces, el mura causa muda y el mura también causa muri. Y muri es la muy conocida de carga irrazonable o excesiva sobre las personas o los equipos. Y es cierto que cuando yo tengo desbalance en los equipos, claro, hay los que están operando a bajo ritmo,
parecen estar tranquilos, pero cuando después viene la urgencia y necesitan recuperar, no es raro que se sobrepasen los límites razonables de carga. Y por lo tanto, a propósito de los MURI, a los ergónomos nos interesa entonces los MURA y los MUDA, porque finalmente terminan convirtiéndose en fuentes para los proyectos, las razones por las que estos proyectos se ponen en marcha. Y también entonces lo que suele declararse como los beneficios esperados, porque yo voy remediando estos problemas. Esto nos da un buen panorama de cómo nosotros explicamos nuestros proyectos también. O sea, incluso un proyecto ergonómico que puede tener razones, nosotros podemos explicar qué es lo que estamos regulando a nivel de las personas. Puede ser explicado en sus beneficios respecto de estos tres factores de MURA, MUDA y MURI, o quizás MURA, MURI y MUDA. O sea, primero ocurre MURA, después MURI y quizás MUDA también. Y con eso MUDA. Y nosotros entonces podemos conectar todo esto. No sé si ya lo imaginan, digamos, lo pueden ver. Y así nosotros podemos hacer como una redefinición de la ergonomía industrial, porque si primero tuvimos en cuenta esta idea de maximizar el rendimiento y promover el bienestar, es cierto que lo que ahora estamos haciendo es haciendo evolucionar el sistema y el sistema de trabajo en particular. Por lo tanto, nuestra ergonomía podría ser, en su definición, algo que maximiza el rendimiento, promueve el bienestar, pero también que mantiene un equilibrio dinámico, de tal forma que está continuamente ayudando a reajustar el proceso, las tecnologías y la estructura de la organización. Eso, en ese caso, entonces, tenemos una definición que nos ayuda a tener en mente esto de que continuamente vamos a estar haciendo proyectos. Un panorama de nuestra ergonomía industrial con esa mirada, un poco diría que del aspecto físico, si nuestro enfoque tradicional nos llevaría a mencionar límites de carga, postura, antropometría. En este enfoque ergonómico dinámico, nosotros estaríamos pensando en diseño de estaciones y herramientas que están mejorando los procesos y que vienen en proyectos que son pilotos de rediseño de cómo están distribuidas las máquinas, por ejemplo. O un ejemplo de carga cognitiva podría ser la simplificación de los flujos de información. O desde la perspectiva llamada organizacional, modelos de coordinación y comunicación que se adapten a una variabilidad operativa. ¿Cómo atendemos eso? Y ya a un nivel mucho más alto, el diseño de política, cuando hemos hablado de cómo abordar una conceptualización de la cultura que convenga a la ergonomía, y también cómo favorecer el aprendizaje organizacional, que lo habíamos mencionado un par de láminas atrás. Entonces, ¿cómo incorporar la ergonomía industrial en la formulación de proyectos? Desde el diagnóstico de las dinámicas actuales, encontrar estos puntos de fricción, ¿cierto? Identificar los cuellos de botella humanos, que a lo mejor los toleramos como normales. Y con eso, proponer objetivos ergonómicos que necesitemos actualizar dinámicamente.
el plantear reducir los movimientos redundantes en un periodo u otros indicadores que tengan esta componente, eso puede dar como esta componente de dinamismo, puede ser la base para nuestros objetivos ergonómicos. ¿Se acuerdan en el cuadrito que estaba más atrás que definíamos un fin y objetivos? De esa forma podemos buscar el diseño de alternativas que sean como adaptativas y ahí nos aparecen cosas que ya conocemos, o sea, las 5S, los ajustes de la señalización, son herramientas que un poco que ya están presentes y que las podemos considerar en esta perspectiva. Y sobre todo esto del potencial de aprendizaje y que va amarrado con la mejora. Los planes de acción con retriggers, un trigger es un gatillo, algo que los activa nuevamente. Y ahí un poco el mensaje es que cuando se hacen estos proyectos, dejar habilitados puntos de evaluación o de control que nos permitan reevaluar, que nos permitan darle esta mirada dinámica en el tiempo. Y por supuesto, esto no cierra bien si no dejamos documentado. Esto es interesante decir. En todo esto que se hace en los proyectos, cuando no es solo plantearlo, no es solo probarlo, también documentarlo. Dejar ese aprendizaje en la organización es muy importante de hacer y de hacerlo bien. Hoy día, de hecho, hay muchas herramientas que ayudan, así es que ahí hay una invitación a considerarlo como una tarea ineludible a esta altura. Es un poco lo que nos planteamos a la hora de describir los procedimientos, ¿cierto? Muchas veces no lo dejamos para el final y luego lo postergamos otro par de días y finalmente cuando se escriben terminan poco conectados con lo que de verdad deberían decir. Y algo que lo conversamos al final a propósito de lo que decía el don Frederick Taylor en sus primeros principios de administración científica, es que también hay que definir a los responsables. Estos procesos también tienen que quedar con dueños, con aquellos que finalmente tutelan el ciclo de mejora para mantener ese equilibrio, porque finalmente sin responsables es fácil que estos proyectos se pierdan porque llegan otros o porque simplemente es más cómodo ir deshaciendo lo hecho, ¿no? Al final buscamos hacer como menos tareas. Diría yo que esto es para que lo pienses bastante. Entonces ahí está el diagnóstico, los objetivos, las alternativas, el plan de acción y después el cierre. Con eso, entonces podríamos decir que nuestra ergonomía industrial nos lleva a esta idea de equilibrio dinámico y automejora, y con eso nos permite transformar esto en un motor de evolución, digamos. Una labor para todos los días, ¿cierto? De tal forma que criterios humanos nos lleven a decisiones y algunas pueden ser estratégicas. El aprendizaje que he integrado como un entregable del proyecto, debería haber usado la palabra entregable, ¿cierto? Y eso
Me gustaría que lo piensen. ¿Por qué decimos que el impacto ergonómico sea escalable y revisable? Está un poco en las láminas anteriores, pero si lo pueden comentar. ¿Por qué decimos que el impacto ergonómico sea escalable y revisable? Si es que estaban con nosotros en estos minutos. Lo vamos a dejar como pregunta para la evaluación. Bien, lo que queremos entonces es un poco llegar a esto, que la ergonomía de proyectos se convierte entonces en una columna vertebral que persigue esos objetivos hacia un desarrollo sostenible de los procesos y centrado en las personas, ¿cierto? Y eso respecto de la etapa de los proyectos en la formulación. Solo si les queda como curiosidad, la evaluación económica de proyectos es un tema gigante, pero lo podríamos reducir a esto. La evaluación económica de proyectos, y en general la evaluación económica de proyectos, de cualquier índole aparte de lo ergonómico, se va a reducir a determinar cuáles son los flujos de caja económicos en cada periodo distinto. O sea, en el mismo periodo se puede sumar todo. Y eso es todo, y esa es toda la discusión en la evaluación económica. Y cuando tengo periodos distintos, genero estos flujos que ajusto los valores con esa expresión para llevarlos al valor presente. Yo sé que esto lo han visto la mayor parte del tiempo en sus historias laborales, pero es para dejarlo como referencia nomás. Normalmente se trata de calcular este valor presente a una tasa de descuento, que aquí hay una gran discusión de cómo se genera, pero suele usarse el 10% por razones prácticas. Son tasas anuales. Y la gestión de proyectos, que normalmente está tratado en libros como los de Meredith y Mantel, en el fondo se refiere a cosas que están como lo que indica esta guía, digamos. El PM Box, que es el PM es por gestión de proyectos y Box es por base de conocimiento. Entonces la guía de conocimiento de cómo se gestionan los proyectos suele ser un manual que ustedes podrían considerarlo equivalente como a una norma ISO, que tiene muchas instrucciones sobre cómo proceder en distintas etapas de la vida del proyecto. Eso es lo que yo tenía para hoy, que finalmente, si se fijan, es como una estructura sobre gestión de proyectos. ¿Algo para puntualizar, profesor? No, bien, yo ahí sigo con lo otro. Perfecto. Les dejo con el profesor Meyer, que va a tratar de hacerlo más entretenido en lo que acabo de contar. No, para nada, profesor. Usted me da la base. Usted me da la base. Bien. La idea, ¿cierto? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Se ve. También un poco, tomando esto lo que planteaba el profesor Reiner, es ir, ¿cierto?, dándole algunos elementos complementarios a este tema de proyectos, ¿ya? Y también de algunas consideraciones económicas, y también vamos a terminar finalmente con algunos indicadores que también podemos ir utilizando cuando evaluemos algunos proyectos. Entonces, en general, y esto es un poco la idea, es que de alguna manera, ¿cierto?, la consecuencia de una falta de ergonomía
en aspectos muy generales, ¿cierto? La podemos evaluar en tres momentos, ¿cierto? Lo que plantea el profesor, la etapa del preproyecto, o, ¿cierto? Evaluación inicial, y en el postproyecto, ¿cierto? Generalmente asociado, aunque son menos discutidos, a problemas de calidad y producción, ¿cierto? Y también a aspectos de salud y accidentes, que son generalmente los que más nos vinculamos. Entonces, en lo que tiene que ver con los proyectos, ya hay distintas etapas y cada una de ellas también a veces se grafica y se menciona de forma diferente según autores, según libros, ¿cierto? Etcétera. Eh, pero en general podemos reconocer etapas que van desde la preinversión, ¿cierto? Hasta finalmente cuando ya la operación y todo está andando. Ya, generalmente los nombres más conocidos tienen que ver con los que se presentan acá, ¿cierto? Generación es decir, de idea de proyecto, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Esto que se menciona en la tercera columna era una denominación que le daba, que le daba una empresa minera a, a sus proyectos, ¿cierto? Que en general utiliza conceptos similares, ¿cierto? Solamente que la parte de inversión llega hasta la parte conceptual y después la inversión comienza con aspectos de ingeniería básica e ingeniería también de, de detalle. Nosotros tiempo atrás eh, participamos dentro del departamento en alguna etapa de evaluación de proyectos y en la construcción finalmente de dónde debiera comenzar a hablar, ¿cierto?, de aspectos de salud y seguridad y economía, por ende. Según esta organización, ¿cierto?, debiera ser ya en la parte de factibilidad, ¿ya? Que si volvemos atrás, ¿cierto?, sería más o menos dentro todavía de la parte de preinversión, ¿ya? Ahí podríamos comenzar a hablar de aspectos de salud, seguridad y por ende también de aspectos de ergonomía. ¿Ya? Lo que ellos, ¿cierto?, en su momento argumentaban, y que en realidad sucede así también, es que en general las primeras etapas de todos los proyectos tienen que ver más que nada con aspectos económicos y negocio. ¿Ya? Muy pocos proyectos se podrían llegar, ¿cierto?, a no realizar porque tienen alguna restricción asociado a temas de salud y seguridad. ¿Ya? Siempre se va a encontrar la manera de hacerlo a la medida que el proyecto sea rentable en lo económico. ¿Ya? Entonces, ahí se sitúa, ¿cierto?, este concepto de ergonomía, ¿ya? O salud y seguridad en las partes de la factibilidad del proyecto. Obviamente esto también va a depender del tamaño del proyecto. ¿Ya? Aquí era una minera grande, ¿ya? Pero también hay proyectos más chicos que quizás tienen un objetivo más vinculado a lo ergonómico, voy a decir, la modificación, ¿cierto?, de una sala de operaciones, la compra de equipos. Obviamente ahí el objetivo es ergonómico, no es un objetivo del negocio, y por ende quizás la parte ya, la discusión va inclusive en el concepto de la idea. ¿Ya? Si mi proyecto es netamente ergonómico, ¿cierto?, de salud y seguridad, obviamente ya en la gestión de la idea está implícita, ¿cierto?, el aspecto ergonómico. Pero cuando son proyectos más grandes, con un objetivo principalmente de negocio, ¿cierto?, la importancia de estos aspectos recién comienza en la etapa de factibilidad, ¿cierto?, de ingeniería básica. No sé si a alguno de los de acá le ha tocado de alguna manera vincularse con algún proyecto, ¿cierto?, o alguna actividad asociada a proyectos, como para que también nos vaya compartiendo su experiencia. Sería interesante ver en qué etapas se fueron incluyendo también y qué aspectos positivos o qué barreras también fueron encontrando. Entonces, en general, uno puede, a su vez, ¿cierto?, quizás entrando mal en la parte nuestra, uno puede detectar aspectos, ¿cierto?, o puede separarlo en etapas, en estas 8 etapas. Puede que algunos
encuentren que sean más, otras que juntan, pero más o menos esta es una buena definición, ¿cierto?, de lo que es un proyecto, desde el concepto de factibilidad hasta cuando ya está comenzando, ¿cierto?, a andar. Y en este sentido, nuevamente, la parte más de ergonomía, ¿cierto?, se considera en esta parte intermedia del proyecto, ¿cierto?, donde se produce un análisis funcional, un diseño, ¿cierto?, y una propuesta de diseño. Nuevamente, las dos primeras partes, ¿cierto?, las factibilidades y la definición del proyecto todavía tienen que ver con, insisto, con un objetivo más bien del negocio. Y de hecho, ¿cierto?, esto coincide también con cuál, ¿cierto?, sería el aporte nuestro en el aspecto de diseño, ¿cierto? Es cuando comienza el proyecto y cuando finalmente, ¿cierto?, se va disminuyendo la importancia en teoría del ergónomo, cuando ya él comienza, ¿cierto?, a andar este proyecto. En el caso nuestro es todo lo contrario, ¿cierto? De ergonomía es prácticamente nada, y cuando el proyecto comienza, en términos operacionales, ¿cierto?, es cuando comienza el trabajo del ergónomo. Eso es lo que generalmente ¿cierto?, se produce y nosotros estamos acostumbrados a trabajar. En general, ¿qué es lo que uno ha ido, ¿cierto?, rescatando de todas estas experiencias? ¿Ya? Tienen que ver con, de alguna manera, ¿cierto?, tratar de aportar y por eso lo puse también entre comillas, maximizar, ¿cierto?, el uso de las capacidades de las personas, ¿ya? A su vez, ¿cierto?, tratar de reducir costos, los que hablamos anteriormente, ¿cierto?, y también aumentar la productividad y, ¿cierto?, lo que también plantea el profesor y hemos tratado también de incorporarlo dentro de este semestre, también ser parte, ¿cierto?, de los aspectos productivos, ¿ya? También, obviamente, hay, en el caso de la parte de diseño, ¿cierto?, asociado a temas, a productos que también sean más fáciles de montar o de producir. Pero en general nosotros estamos trabajando en la parte más bien industrial. Y en general, ¿con quién se encuentra uno? ¿Cierto? Un equipo, voy a decir, básico que tiende a participar de este tipo de proyectos, ¿cierto? Obviamente están los dueños del proyecto, la gente de ingeniería, ¿cierto? La gente de construcción y arquitectura, idealmente, ¿cierto? Nosotros, los ergónomos, ¿cierto? Y aquí el usuario final, que sería, en el caso particular, ¿cierto?, los trabajadores, la gente que trabaja en el área, ya que serían aquellos que están también interactuando dentro del equipo de trabajo, ¿cierto?, que está analizando cada uno de estos aspectos del proyecto. En general, ¿cuáles son los principales temas que se discuten también dentro de estos proyectos? ¿Cierto? Tienen que ver con el diseño del trabajo, lo que ¿cierto?, nosotros íbamos conversando, cómo vamos a diseñar el trabajo desde este concepto, ¿cierto?, de programación del trabajo. También, ¿cierto?, cómo vamos a ir aportando a la parte más física del trabajo. Y lo otro que es importante es también a cómo vamos interactuando desde este amplio concepto, ¿cierto?, de interacción entre personas de equipo, personas, sistemas, ¿cierto? Y esto va creciendo. Eso es un poco también el tono de la discusión. Y en general también, dentro de lo posible, también, ¿cierto?, se trata de tener relaciones con la gente de mantención, desde el punto de vista de que sean sistemas que sean fáciles de mantener, ¿ya? Obviamente usuarios y también aspectos también, ¿cierto?, gente asociado a los temas de ingeniería. ¿Cuáles son también los aportes que uno podría ir esperando del ergónomo? ¿Cierto? El más clásico de todo es analizar, ¿cierto?, la situación, la asignación de tareas, diseño de trabajo, ¿cierto?, y gestión también de estos. Aspectos legislativos, también no es menor, ¿cierto? Menos tiempo de interpretación de algunas normativas asociadas a nuestra disciplina. Menos tiempo, ¿cierto? También mejor interpretación de esta parte legislativa asociada al tema del costo, peligro, productividad, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con condiciones de trabajo. Y finalmente también en todo lo que es el diseño, en los temas de capacitación,
para mejorar también la experiencia de los usuarios en los proyectos, ¿ya? Esos serían como aspectos que uno puede ir sacando en limpio, ¿cierto?, de la participación que se ha tenido en distintos proyectos, ¿cierto? Uno podría también centrarlo en estos aspectos. Entonces, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo interesante de lo que uno va aportando en cada una de estas etapas? En general, ¿cierto? De la parte más bien productiva, ¿qué es lo que se espera que se haga, ¿cierto? Un ergónomo en la parte de factibilidad, ¿cierto? Si la discusión va asociado, y aquí por eso es importante también lo que planteamos en las primeras clases, por ejemplo, cuando hablamos de los tipos de procesos, ¿cierto? O cuando hablamos de los aspectos ¿cierto?, de simulación. Entonces, todo lo que tenga que ver con la pregunta si vamos a hacer un proceso que sea mecanizado, que sea semi-mecanizado, que sea más bien manual, ¿cierto?, donde hay más personas que máquinas, etcétera. ¿Ya? Nosotros, en la etapa de factibilidad, básicamente lo que uno va revisando, ¿cierto?, se trabaja en base a supuestos, ¿ya?, aportando información sobre cuál potencialmente sería la carga de trabajo, qué nivel, por ejemplo, de automatización podríamos tener para que esta carga de trabajo fuera menor, ¿cierto? Y qué también capacidad de los operadores, trabajadores, uno podría esperar para que la idea que ellos tengan como concepto, ¿cierto?, de proyecto funcione, ¿ya? Todo esto, obviamente, aquí estamos recién en una etapa, ¿cierto?, de discusión del proyecto. Todavía no se ha terminado, ¿cierto?, de definir um, estos aspectos más duros de la producción, ¿cierto? Siempre aquí todavía estamos mirando desde el punto de vista del negocio, ¿ya? Por ende, todo lo que nosotros hacemos también se basa en base a supuestos. Después, ya cuando el proyecto está un poco más definido, ¿cierto? Ya entran, ¿cierto?, aquellos objetivos que tengan que ver con ciertos requerimientos y restricciones que el proceso en sí va a tener, ¿ya? Si estamos trabajando, por ejemplo, diseñando o participando, ¿cierto?, en el diseño de una mina que está en altura, ¿cierto? Eso también tiene, obviamente, restricciones, eso también va a poner también ciertas limitaciones en lo que es qué trabajador lo puede hacer, cuáles son sus perfiles, ¿cierto?, físicos, psicológicos, médicos para trabajar en altura, ¿ya? Por eso también lo que finalmente ¿cierto?, se va entregando tiene que ver con la información de estos usuarios, ¿cierto?, los detalles del proyecto y también, ¿cierto?, vamos haciendo los planos, etcétera. Entonces, es un poco ya se empiezan a acercar a cuál sería finalmente el proceso que se va a trabajar y por ende qué tipo de personas son las que también van a trabajar. Aquí se definen también los perfiles de cargo, ¿cierto?, los exámenes ocupacionales, etcétera. Y ya en esta parte de acá, ¿cierto?, entramos un poco más a la fase de diseño. Ya está todo más definido, ¿cierto?, sobre el qué se va a producir, el cómo se va a producir. Y, ¿cierto?, qué es lo que nos entrega la gente de ingeniería, ¿cierto?, cómo es la planta, qué rendimiento ¿cierto?, se puede esperar, en base también a qué tipo de experiencia. De aquí, en general, lo que uno va haciendo, ¿cierto?, es ya los elementos más clásicos de nuestra disciplina, que tenga que ver con ir viendo qué tipo de tareas se va a hacer, ¿cierto? Cómo van a funcionar también las personas y los procesos dentro de esa primera asignación de tarea, ¿ya? Y en general uno va recopilando información acerca de cada uno de estos procesos con todos los maquinarias, ambientes, bueno, ¿cierto? Un poco el modelo de economía que ustedes también conocen y que nos ayuda, ¿cierto?, a ir adelantando, no siempre aquí estamos, ¿cierto?, todavía en la fase de diseño, nos vamos adelantando a lo que, ¿cierto?, se va a construir. Aquí todavía no se construyó nada, todavía están en la fase de planificación, ¿ya? ¿Ya? Y de diseño. Entonces, se empieza a construir el cómo lo vamos a ir haciendo el punto de vista de nosotros. Pero bueno, ¿tienen consultas, dudas, comentarios? Quizás alguno de ustedes ha participado en alguna fase de proyectos. Quizás Jacqueline. Jacqueline trabaja en la minería, ¿no? Jacqueline Quispe. Buenas noches.
Trabajo en una planta de fabricación de envases de vidrio. Ah, perfecto. Sí, nosotros manejamos proyectos de seguridad a los cuales les llamamos como CAPEX a AP3, ¿no? Es la inversión que da la compañía para poder hacer mejoras en seguridad y salud. Y por ser de seguridad y salud no nos exigen que haya un retorno efectivamente, pero sí tenemos que entregar una reducción significativa del riesgo para que el proyecto pueda ser ejecutado. Y pues seguimos más o menos la metodología usual de gestión de proyectos, pero como a una escala pequeña, ¿no? Porque las intervenciones que hacemos es a puestos de trabajo, a diferencia de proyectos como, no sé, instalar una línea de producción nueva. Pero sí, revisando el material que nos facilitaron en la plataforma, efectivamente seguimos todos esos lineamientos, ¿no? De la identificación de la idea, de la prefactibilidad, luego de la ejecución y finalmente la entrega del proyecto al área usuaria y al área de mantenimiento para que ellos continúen con la etapa de inclusión de los equipos al SAP para que puedan ser mantenidos durante el tiempo, ¿no? Pero sí, más o menos lo relacionaba mucho yo con la lectura que ustedes nos dejaron en la plataforma. Oye, eso es interesante, pero después lo vamos a ver tan más adelante, que no les piden que tengan un tipo de retorno económico. Sí, son políticas que ya nacieron desde hace muchos años, pero como le digo, sí nos exigen hacer una reducción significativa del riesgo. Pero retorno de número como tal, no, a diferencia de otros proyectos, ¿no? Proyectos de calidad, de ahorro de costos, ahí sí se exige. Perfecto, bien, interesante. Gracias. Puse este caso acá, que es un caso antiguo, pero que es interesante porque esta es una planta de molduras que, que se compró, que era una planta que está en Estados Unidos y cuando está en Estados Unidos la planta era totalmente automática o tenía un alto porcentaje, ¿cierto?, de procesos automáticos. Y por un tema de costos, ¿cierto?, acá la manualizaron, ¿ya? Y entonces, a partir de ahí se generan una serie de problemas desde el punto de vista, eh, ¿cierto?, que afectan ciertos factores laborales, ¿cierto?, que están asociados a nuestra área y que tienen que ver con trabajo repetitivo, ¿cierto?, manejo de carga, como ustedes ven. Y también la dificultad para generar un proceso lo más fluido posible. Entonces, es interesante porque finalmente lo que hablábamos acá, ¿cierto?, de una planta que es automática y, ¿cierto?, y se pasa a una planta más bien manual, genera una serie de elementos que en su momento no se consideraron, y es un poco también por la cual la pongo también ahí de ejemplo. Este es un caso bien interesante también, porque esta planta tenía un lector, ¿cierto? Y cuando estos bloques caían, ¿cierto?, ese lector los leía y automáticamente los asignaba a estas tres áreas que estaban ahí. Pero aquí se decidió agregar una cuarta línea, y al agregar la cuarta línea también se pierde el, el sensor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cierto? Por una persona a clasificar y, ¿cierto?, enviar los trozos de madera según sus dimensiones. Nuevamente, ¿cierto?, falta de este aspecto de diseño inicial en ese proceso. Entonces, después, ¿cierto?, pasamos a un diseño funcional, ¿ya? Donde ya nuevamente siempre se va bajando y se va profundizando, ¿cierto?, acerca de lo que la ingeniería, esto aquí se toma una flecha, lo que la ingeniería también le va pidiendo a los aspectos ergonómicos, ¿cierto?, acerca ya de especificaciones sobre procesos y equipos, ¿cierto?, sobre control de procesos, instrumentación, y estos son los aspectos que uno también debería ir
resolviendo frente a lo que, ¿cierto?, se está haciendo esa demanda. Bueno, otro ejemplo de lo mismo nomás, de cómo cambian, ¿cierto?, los diseños a propósito de lo que estábamos hablando. Y, ¿cierto?, finalmente se entra con la propuesta de diseño, ¿ya? De aquí, ¿cierto?, nuevamente es lo que ingeniería, se me fue el curso, ya está, ¿cierto? Lo que la ingeniería también le va viendo a la ergonomía, ¿cierto? Un diseño funcional, información sobre puesto de trabajo, los métodos de trabajo, los más adecuados, las funciones, y cómo también se propone, ¿cierto?, que este trabajo también sea organizado a través de, también lo planteamos nosotros un tiempo atrás, ¿cierto?, simulaciones, planos, prototipos, también, etc. Y después, en la etapa de construcción, ¿cierto? Bueno, esto es interesante porque finalmente, cuando se hizo el levantamiento de esta empresa, ya se levantaron cerca de 140 mejoras que se pudieron haber previsto, ¿cierto?, si hubieran incorporado estos elementos. Eh, lo que es interesante el punto de vista, ¿cierto?, de cómo uno va proponiendo mejoras en cada una de las líneas de trabajo. ¿Qué es lo que se aprendió en ese cierto proceso? En general, que los conceptos de carga de trabajo, asignación de tareas, diseño del trabajo, ¿cierto? Diseño también de la forma de trabajar, en general se considera como un aporte útil, ¿cierto? Y un aporte netamente ergonómico y que difícilmente otra disciplina también lo va a incorporar, ¿ya? Y por ende, ¿cierto? En general, las expectativas del proyecto también fueron superadas porque en general se le fueron dando un feedback de elementos que ellos no estaban considerando. Por lo mismo, ¿cierto? Esta relación de costo-beneficio, ¿cierto?, tiene un saldo positivo. Los casos, ¿cierto?, demostraron que la economía no solamente son esfuerzos adicionales, sino que también hay un aporte directo. Y en general, lo que el gerente planteó en su momento, que si es cierto, se justificaba realizar este tipo de análisis para estos proyectos, porque finalmente la retribución, tanto en tiempo, en productividad, mantención, ¿cierto?, pagaba los costos de esta intervención. Bueno, y después, ¿cierto?, vienen las fases de construcción, pues están más información, eso ya usted es más conocido, ¿cierto? Y es más de lo que estamos acostumbrados nosotros también a revisar. Y aquí, supuestamente, con los que yo comentaba, ya nuestro trabajo también comienza a ser menor y sin más que nada una labor más bien de control que debería permanecer, en teoría, en el tiempo. Ahora, asociado a esto mismo, ¿cierto? Ya en la segunda etapa, también de los proyectos, viene quizás lo más conocido por nosotros, ¿cierto?, que son aquellos aspectos de accidentes y de salud, ¿ya? Donde también continuamente nosotros tenemos que ir justificando, ¿cierto? Aunque como planteaba, ¿cierto?, Jacqueline, el caso de ella no le pedían esta justificación, pero sí le pedían, entre comillas, eh, reducir, ¿cierto?, lo que eran los aspectos del riesgo, ¿cierto?, me imagino, para también disminuir lo que era el ausentismo, entre otras cosas, o la atención médica. Pero lo que uno busca, ¿cierto?, lo que este modelo quiere explicar, que a partir, ¿cierto?, de condiciones de trabajo inadecuadas, como, ¿cierto?, atiende accidentes, esos accidentes, ¿cierto?, va a generar un costo. También, ¿cierto?, las condiciones de trabajo van a afectar la productividad, ¿cierto? También van a haber mayor quejas de salud, que va a aumentar también el ausentismo, ¿cierto? Y todo esto finalmente se va orientando a costos, ¿ya? Y esos costos son los que nosotros también tenemos que tratar de poder levantar. Y así, vamos también a hablar hacia el final de algunos indicadores que también nos podrían ayudar también a prevenir algunos de estos elementos. Los clásicos costos, ¿cierto? Si alguno de ustedes por ahí tiene otros, también los puede mencionar, ¿cierto? Seguidos considerados o clasificados como costos directos, ¿cierto? Que son las primas que pagan cada una de las compañías a distintos tipos de empresas de seguro, ¿cierto?, mutuales, etcétera. Y todos aquellos ingresos, ¿cierto?, asociados a salarios, gastos médicos, ¿cierto?, etcétera, que se consideran dentro de los costos directos. De los costos, ¿cierto?, indirectos son aquellos no asegurados o no cubiertos por el seguro, algunos casos legales, por ejemplo. Costos también, ¿cierto?, de salarios cuando están esperando esta compensación,
tiempo perdido por lesión, ¿cierto? Visitas al médico, tiempo dedicado también a los aspectos de rehabilitación, ¿cierto? La reducción también del rendimiento después del trabajo hasta que se logre nuevamente volver a un 100%. De hecho, en algunas empresas eh, donde hay trabajo dividido, de hecho en AgroSuper, lo que hacen ellos, por ejemplo, cuando la gente sale de vacaciones, de- después de más de 2 semanas, tampoco lo meten a trabajar directamente a la línea de producción, sino que también le dan un tiempo de ¿cómo se llama?, de reglamentación, ya para que nuevamente vayan también agarrando el ritmo de trabajo. Otros costos también, ¿cierto?, considerados indirectos son hora extraordinaria, ¿cierto?, reducción de la producción del trabajador que hace el reemplazo, los tiempos, ¿cierto?, de la administración para manejar este tipo de actividades, la gente que investiga también los tipos de lesiones, ¿cierto?, la gente de recursos humanos también que ve su aspecto y en general también daños o equipos que también se pueden ver afectados por todo este elemento. Además de eso, ¿cierto?, ¿hay que comentar algo? ¿No? También, ¿cierto?, sobre la producción, ¿cierto?, tenemos pérdida de velocidad de respuesta, se alargan los plazos, costos de calidad, arreglos, reprocesos, rechazos, pérdida de la capacidad productiva, en algunos casos más complejos también pérdida potencialmente de mercados. Algunos también denominan los ciertos costos estratégicos, por ejemplo, que la medida que tengamos más gente con problemas, ¿cierto?, aumenta el número de personas por actividad, ¿ya? Y eso quizás potencialmente pueden afectar los precios, dependiendo también obviamente, del tipo de sector que estemos nosotros evaluando. Riesgo para el ambiente social, ¿cierto? Problemas con la jefatura, despido o cierto que tampoco se renuevan los contratos. Y este es algo que es muy complejo, pero que es altamente real, ¿cierto? Es cuando tenemos equipos, ¿cierto?, de 5 personas y se enferman 4, finalmente, perdón, se enferma 1 y la carga de 5, ¿cierto?, termina cayendo en 4 y eso también va generando o acelerando ciertos procesos también que terminan afectando la salud o también el proceso. Riesgos más de corte estratégico, por ejemplo, dificultades para encontrar personal, ¿ya?, pérdida de conocimiento y riesgo en algunos casos para la imagen de la empresa, que también se pueden considerar que tienen algún nivel de impacto. Todo esto finalmente se traduce en que hace ya bastante tiempo atrás, ¿cierto?, este autor, que es un norteamericano bien conocido, ¿cierto?, planteaba que en general distintos tipos de empresas, gobiernos, ¿cierto?, no lograba tampoco, de alguna manera, entender cuáles son los beneficios, ¿cierto?, económicos de la ergonomía. Y tampoco nosotros mismos hemos logrado también explicar de mejor manera cuáles son los beneficios económicos de la aplicación de nuestra disciplina, ¿ya? Entonces, y eso también es interesante, esto que en revistas ergonómicas, cuando habla de aspectos económicos, la tasa es muy bajita, de casi 119.000 artículos, solo en 344 artículos hay alguna temática asociada a aspectos económicos. Y de revistas de economía que hablan de ergonomía, ¿ya?, o su impacto, ¿cierto?, también la tasa es extremadamente pequeña, menos, ¿cierto?, de 0,5%. Entonces también ahí habla de una falta de profundidad también de parte nuestra en precisamente poder llevar a números, ¿cierto?, aquellos procesos o mejores que nosotros también vamos interviniendo. Entonces, en general, donde, por ejemplo, acá hay un artículo, ¿cierto?, del año 2010, donde se hace una revisión de los estudios ergonómicos que tienen un impacto económico, ¿cierto? Y en general, a pesar de eso, ¿cierto?, hay una baja prioridad a la parte económica. En general, más de la mitad de los artículos tienen una evaluación económica de mala calidad, ¿ya? Y también, ¿cierto?, baja al concepto de rentabilidad del proyecto. O sea, es decir, todavía nos falta ir puliendo de mejor manera el cómo nosotros vamos analizando, ¿cierto?, y respaldando nuestras intervenciones con temas económicos.
Acá también es una revisión, ¿cierto?, de artículos del año 2018, donde, ¿cierto?, en estudios de microeconomía, asociados, ¿cierto?, más al puesto de trabajo, en, ¿cierto?, los artículos 2, 7 y 10, que son los que se plantean acá, ¿cierto?, hay un beneficio, ¿cierto?, económico que se logra probar, pero, ¿cierto?, en estos dos no. Y acá, en aspectos de macroeconomía, ¿cierto?, más de economía también del sistema, la cantidad de impactos es un poco mayor, ¿ya? Y hacia allá, obviamente, hay que tratar también de llevar la discusión cuando se pueda. Y entramos también después, asociado a lo mismo, después le vamos a integrar esto en un par de indicadores, en aquellos problemas de calidad y producción, ¿ya? Y en general, también acá nuevamente llegamos a este concepto de ergonomía industrial, ¿cierto?, que apunta también a un concepto de producción eficiente y también como concepto también de calidad de vida, ¿ya? Donde importan aquellos aspectos de gestión, microeconomía, ¿cierto?, la parte ambiental, macroeconomía y también aquella parte cognitiva que también planteaba el profesor. Y también en algunos casos podemos apuntar, ¿cierto?, al concepto de un diseño económico de un producto, bueno, y también apunta un poco a lo mismo. Ahora, esto lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿cierto?, porque en general ya lo hemos discutido bastante sobre aquellas ventajas de qué se considera ciertos aspectos de productividad o de calidad, ¿cierto?, que son los que están ustedes viendo ahí. Cierto que la lista es bastante amplia. Y esto también está asociado a de qué manera nosotros vamos defendiendo algunos de estos elementos y podemos ir levantando también algunos de estos elementos en nuestros estudios ergonómicos. Y esto apunta también a esta pregunta sobre qué elementos funciona y no funciona dentro de los programas y proyectos ergonómicos. Ya, estas son algunas entrevistas que están así porque las traduje, ¿cierto? Le preguntan sobre qué es lo que finalmente pasa con la ergonomía dentro de distintas organizaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá la persona, ¿cierto?, menciona que es analista de control industrial, ¿cierto?, trabaja tantos años, y él, ¿cierto?, en particular de él, el que llevaba el proyecto de ergonomía, primera vez que lo hacía, ¿cierto?, les preguntaban cómo se utiliza la información de salud, ¿cierto?, en la gestión de la ergonomía, y en general, ¿cierto?, lo que se plantea ahí es que todo está orientado a evitar problemas mayores, ¿cierto?, y que esa información sobre salud y seguridad es suficiente para lo que ellos hacen. O sea, ellos apuntan generalmente a los grandes problemas, ¿ya? Y esto también es interesante porque finalmente no hay una relación entre esa información y la información de producción, ¿ya? Y ahí es donde generalmente estamos también chocando, ¿cierto? Esta relación entre producción y ergonomía no es la que se debería llevar. De aquí, ¿cierto?, qué barreras son las barreras más altas que ellos detectan desde el punto de vista de por qué esto no se logra implementar. Tiene que ver con falta de información específica, ¿cierto? Y en general esa información solamente lo manejan los gerentes y no logra, ¿cierto?, llegar hacia abajo. Y aquí también les quería preguntar a ustedes, ¿cierto?, los que tienen algún nivel más de experiencia, ¿qué elementos son los que a ustedes les han funcionado y cuáles son las barreras que ustedes han detectado cuando han tratado de implementar programas o propuestas ergonómicas? Los que tengan más experiencia, no sé si se pueden compartir. ¿Qué aspectos les ha funcionado y cuáles son las barreras que se han encontrado cuando han querido vender un proyecto de ergonomía o hacer, ¿cierto?, algunos proyectos de ergonomía? ¿Les podría partir Jacqueline? ¿O ya mencionó algo? Sí, profe, yo creo que, o sea, desde la parte de principales barreras, lo que he podido ver es que con el objetivo de involucrar a las áreas usuarias, porque no necesariamente el proyecto pues involucra a una sola área, ¿no?, sino a varios.
y con el objetivo de que el proyecto tenga contemplada todas esas aristas, todas esas sugerencias, es bastante complejo que todos se pongan de acuerdo. Entonces, muchas veces el proyecto se dilata en tiempo por hacer validaciones y que todos estén de acuerdo y llegar a un equilibrio entre lo que se está diseñando y lo que se va a ejecutar. Porque, por ejemplo, si queremos colocar unas plataformas, ¿no?, de acceso seguro a una zona que se llama alimentadores, por donde corre el vidrio fundido, ahí sube hornos, sube el área de taller mecánico, sube el área de alimentadores, pero cada uno utiliza la plataforma con un propósito diferente. Entonces, el desafío es diseñar ese espacio para que todos puedan lograr hacer su tarea de manera segura, ¿no? Entonces, creo que toma un tiempo adicional que el proyecto se ejecute. Sin embargo, vale la pena en la mayoría de casos, porque finalmente el resultado del proyecto va a ser útil para todos, ¿no? Pero eso puede hacer que haya un poco de demora. Otra barrera que quizá he podido identificar sería que muchas veces la parte operativa limita un poco la participación de los técnicos, que son los que hacen directamente la tarea. Y muchas veces solo como que el jefe de área quiere involucrarse del proyecto, lo cual no es pues la forma correcta, ¿no? Porque finalmente quien hace la tarea es quien nos da mejor y mayor información sobre el producto final. Pero por temas de productividad a veces ese tiempo se limita, entonces nosotros como área de seguridad y salud tenemos que adaptarnos a esos tiempos y puede ser desde muy temprano hasta muy tarde. Entonces sí toca ser muy, muy flexible para tener la información correcta de las personas que efectivamente van a aportar para el proyecto, ¿no? Y a veces es frustrante porque pues no se logra ese equilibrio, ¿no? Creo que más bien el área de seguridad, en el afán de ser muy flexible, puede pues dejar para otro día otras tareas que tenía que hacer en ese momento. Entonces, ahí sí se pone un poco difícil, pero sí considero que es una barrera, ¿no? La disponibilidad de las personas operativas para poder hacer los proyectos. Es un poco lo que plantea el profesor del concepto de las iteraciones. ¿Cuántas iteraciones hacemos, cierto? Y en base a los tiempos finalmente que eso consume. Bien. Sí. No sé si está por ahí Constanza. Ahí quizás. No he tenido todavía como experiencia en tema de proyectos de ergonomía, no. Pero de las cosas que tú, cuando toques de vender un proyecto, ¿qué cosas detectas como barreras? ¿Qué cosas crees que Eh, te ha logrado, te ha ayudado a conseguir un proyecto? no, realmente hace poco estuve en una clínica grande y entonces la persona de seguridad y salud me decía que realmente había que invertir mucho para pues llevar a cabo un proyecto y que en este momento pues ellos están como dedicados a hacer como atender la urgencia y parece que yo creo que de pronto faltó como conversar más, fue como algo como a la ligera y dijo, es mucho dinero el que se necesita para implementar, tenemos unas cosas en la clínica para manipulación y desplazamiento de paciente y realmente eso no lo utilizan simplemente para pesar el paciente, o sea, esas herramientas a las que se le han invertido las enfermeras no lo usan. Entonces ella hace la lectura como que se perdió el dinero que se invirtió porque la gente no lo utiliza.
pero realmente fue algo como muy, muy a la ligera que conversamos porque hasta ahora no he tenido la oportunidad de presentar proyectos en el tema de ergonomía, no. Ya, perfecto. Pero yo creo que lo que tú planteas es un poco también una red general que uno encuentra, que son los costos, que generalmente son elevados o la gente cree que son elevados. Yo estoy por ahí, Andrea, que también creo que tiene harta, bueno, no creo, tiene harta experiencia también en temas de proyectos, está por ahí, que nos puede compartir su experiencia. Después de un tiempo. Bueno, esto también es un poco, discúlpete así, pero en general también se revisó varios proyectos, ¿ya? Esto fue en Holanda, el año 2013, ¿cierto? Y bueno, primero obviamente hay una separación sobre aquellos proyectos participativos con aquellos no participativos en diferentes sectores, ¿ya? Y vamos a trabajar un poco con los participativos, que son los que dieron mejor resultado. Y en general, ¿qué aspectos se consideran como elementos de éxito también en los proyectos? Por ejemplo, todo lo que es la participación directa de los trabajadores. Quizás pueden ser cosas obvias, pero son importantes también de reforzarlo. Eh, ¿Cierto? Un fuerte compromiso de la dirección, ir en un enfoque paso a paso, es decir, ir no proyectos tan grandes, sino que ir de a poco, ¿cierto? Levantando elementos. Un grupo, por ejemplo, de trabajadores responsables que son también participantes del proyecto. Por otro también un aspecto que es interesante, que no solamente se centra en aspectos de salud y seguridad, ¿ya? Eso también es importante. Eh, Esos son como los elementos más importantes que se destacan de los proyectos que fueron más exitosos, ¿cierto? Una alta participación de los trabajadores, un fuerte compromiso de la dirección, ¿cierto? Ir paso a paso, no solamente centrarse en aspectos de salud, ¿ya? Y también que hubiera un grupo de trabajadores que también estuviera involucrado en el desarrollo, ¿cierto?, de estos proyectos. Eh, También, ¿en qué aspectos, ¿cierto?, consideraban que daban, ¿cierto?, también, o cómo en el fondo esto tiene que ver con la parte de la justificación, ¿cierto?, más importante. Tenía que ver, ¿cierto?, con evaluación de los efectos, insisto, no solamente en aquellos de salud y no solamente de salud y seguridad, y también todo lo que tenía que ver con la parte de proyectos de anticipación, ¿ya? Eso también era importante de considerarlo. ¿Qué, qué resultados ellos obtenían después, ¿cierto?, de estos proyectos, o qué elementos eran los más importantes? Tenían que ver con, por ejemplo, mayor motivación de los trabajadores como un elemento importante, de menos empleados temporales, ¿cierto? ¿Qué otro elemento era rescatable? Bueno, también se repite acá, menos ciertos trabajadores temporales, productos más fáciles de ensamblar, lo que hablábamos también de la parte productiva, un aumento también de la productividad y de la calidad, y también mayor satisfacción también de los trabajadores, como también aspectos importantes de resaltar. Entonces, finalmente, esto se traduce en, ¿cierto?, como les mencionaba, un grupo directivo con responsabilidades que ayuda, ¿cierto?, fuertemente en la gestión, no centrarse solamente en aspectos de salud, comprobar los efectos, ¿cierto?, no solamente los principales, sino que también ver cuáles son las derivadas también de esas mejoras, describir claramente la relación costo-beneficio del proyecto, no solamente en dinero, sino también en aspectos cualitativos que son relevantes. También es un elemento importante, siempre que el ergónomo vaya un poco adelante del cliente, ayudándolo a anticiparse, ¿ya? Y también, ¿cierto?, con lenguaje familiar para el cliente, ¿cierto?
en aquellos temas que son los más relevantes para él, como un poco en el núcleo de lo que es su negocio. Y es también interesante que tiene que ver con qué consideran ellos también dentro de la evaluación económica del proyecto. Cuando solamente se centraban en reducir los días perdidos, ¿cierto? Que son estos que son un poquito más negritos. Si usted ve en la mayoría de los proyectos, que son en 6 proyectos, en 7 proyectos, ya la cantidad o el aporte de los días perdidos, ¿cierto? Es muy bajito en relación con el aumento en el cambio en el rendimiento de los trabajadores, que es la parte un poco más ploma. Entonces, eso también es lo que es importante. ¿Ya? No solamente centrarse en aquellos aspectos de salud y seguridad, sino que también centrarse en aquellos parámetros que tengan que ver con la productividad, ¿cierto? Que tengan que ver con los costos de producción, ¿ya? Con aspectos competitivos, etc. O sea, hay que sí o sí levantar aquellos indicadores que tengan que ver con producción, ¿ya? Que nos va a ayudar a justificar de mejor manera, ¿ya? La inversión en los proyectos de la economía. Y eso también lo encontré de otro artículo, que finalmente hicieron como un levantamiento de cuánto pesa cada aspecto dentro de la evaluación, ¿cierto? Esto es el costo asociado al retorno de la inversión, pesa, ¿cierto? 0,4 en 1, un aumento en la productividad, pesa 0,4 en 1, que sea fácil de uso en la implementación, pesa 0,1, la calidad pesa muy poquito, y si ustedes ven el tema de seguridad, pesa aún menos. Entonces, con esos ponderadores, ¿cierto? Van viendo si es mejor rediseñar el proceso, si es mejor rediseñar la estación de trabajo o, ¿cierto? Si es mejor también hacer todo un cambio más grande. Entonces, insisto, lo que me queda de esto es la importancia, ¿cierto? O el peso del aspecto de productividad o el aspecto del retorno de la inversión, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer una evaluación, ¿ya? Más allá que muchas veces diga que quizás no es tan relevante, en la mayoría de los ejemplos sí es relevante que exista una alta ponderación hacia esos dos temas. Y lo otro, de aquí ya con un poquito para terminando, es un concepto que en los últimos tiempos también se ha ido ah, eh, hablando, que son los indicadores, ¿cierto? Que aquí los puse yo en español, indicadores adelantados e indicadores, ¿cierto? Rezagados. Ya, el indicador adelantado tiene que ver con aquellos elementos, ¿ya? Que me permiten a mí ir anticipando aquellos indicadores que son los rezagados. Aquí vamos a poner un poco los ejemplos, ¿cierto? Acá tengo los indicadores que se llaman en la tabla, la figura número 2, ¿cierto? Los clásicos indicadores que son, por ejemplo, número de accidentes, número de incidentes, número de días dejados por enfermedad, índice, ¿cierto? de accidentes en términos de gravedad, no conformidades, incidencia de accidentes laborales, número de no conformidades, costo del accidente, ¿cierto? Número de trabajadores que declaran enfermedad profesional. En la barra azul son aquellas empresas que son de alto rendimiento y la línea roja son aquellas ¿cierto? Que se consideran de bajo rendimiento. Y cuando hablamos de indicadores de liderazgo, ¿ya? Que son aquellos que están, por ejemplo, en la figura número 3. Por ejemplo, identificando número de empleados que trabajan en condiciones peligrosas, números, ¿cierto? De empleados que participan en formación de salud y seguridad, número de evaluaciones de riesgos laborales, número, ¿cierto? De informes emitidos a la alta dirección, número de inspecciones en salud y seguridad, formación para ejecutivos de la empresa, número, ¿cierto? De problemas de salud y seguridad notificados a los trabajadores, eh, número de lugares, ¿cierto? Donde se mejorarán aspectos, ¿cierto? O medidas de protección, número de trabajadores, por ejemplo, que informan estrés. Entonces, en el fondo, lo que están planteando acá es que en la medida que vayamos desarrollando indicadores que nos permitan, voy a decir, anticiparnos a los problemas más tradicionales, ¿ya? Es un poco el modelo a seguir, ¿ya? Porque es lo que se plantea acá, ¿cierto? En general hay evidencia que hay una asociación positiva entre estos indicadores anticipativos, ¿cierto? Eh, eh, que tienen, ¿cierto? Un enfoque más preventivo
usando, ¿cierto? Si es que usamos estos indicadores adelantados. Entonces, de la importancia también de ir levantando estos indicadores en el tiempo. Aquí se plantean algunos nomás. Ustedes también pueden plantear otros indicadores que de alguna manera, ¿cierto?, se asocien, ¿cierto?, se asocien con lo que clásicamente se están presentando, de manera de ir trabajando sobre esos indicadores y no solamente sobre aquellos indicadores que son los más tradicionales. ¿Ya? Eh, Así que esto creo que también es interesante de poder discutirlo sobre cómo vamos a estar mejorando acerca de estos elementos. Y aquí también se plantea una lista, este es un artículo del año 2022, ¿cierto? De hecho, lo plantean como indicadores ergonómicos asociados a procesos, ¿cierto?, sustentables de medidas en ergonomía. Y aquí hace la separación, ¿cierto? Eso, pues, se lo voy a dejar ahí el artículo, aquellos que son los indicadores rezagados, como los clásicos, y aquellos indicadores que también tenemos que nosotros empezar a medir, que son aquellos indicadores, ¿cierto?, que nos permiten adelantarnos, ¿ya? Eh, entonces, de esa manera también nosotros podemos ir creando, desarrollando eh, más antecedentes finalmente para poder intervenir o trabajar en distintos tipos de proyectos, ¿cierto? Y a la medida que tengamos más antecedentes, más indicadores, que nos aporten tanto elementos de gestión como elementos de productividad, vamos también, ¿cierto?, a poder, creo yo, creemos nosotros, ¿cierto?, facilitar también la intervención de ustedes en los distintos proyectos. Así que eso era un poco lo que queríamos nosotros hablar con ustedes hoy día. Eh, Esta parte que aquí nosotros hicimos la pregunta, ¿cierto? Disculpe que vuelvo para atrás, que funciona. eh, en la próxima charla del día 22 y en la charla del día 29 vamos a tener a dos personas que vienen de la industria, de distintas industrias. Uno viene de la industria eh, de alimentación, que es una persona que trabaja en AgroSuper, y el otro trabaja en una minera, ¿ya? Y nos viene a contar un poco, en base a esta pregunta, qué es lo que a ellos le ha ido funcionando y no, ¿cierto?, dentro de sus programas de ergonomía. Así que también, cuando lo vamos para el 22 de mayo, que es la próxima vez que nos vamos a ver, vamos a también tener esos invitados que van a responder un poco esta pregunta. ¿Qué aspectos funcionan y qué aspectos no funcionan? Desde su experiencia, obviamente, ¿cierto?, cuando hablamos de ergonomía en la industria. ¿Mm? Si tienen preguntas, consultas, comentarios. No, por ahora no, gracias. Agradezco ahí se fue, pero a Eglín también ahí por sus intervenciones, creo que estuvo atingente a lo que estábamos conversando. Bien. Estos días también, bueno, también nos nota sobre el trabajo que ustedes tienen que desarrollar para que también lo podamos ir conversando en alguna de las futuras clases. Bien. Entonces, los vamos a liberar si no tienen más consultas o preguntas o comentarios. Y nos estamos viendo ya cerca del 22 de mayo, si no me equivoco. Profesor, ¿usted algo por Buen último? descanso. Mm. ¿Te quiere contar algo? No, no, ¿No? ¿Está bien? Bien. muy, muy interesante. Vamos a... A mí me deja para pensar, pero